Ahí es que tú entonces en la formación aprendes a ser discípulo. Pero ser formado es difícil. Ahora, cuando usted comienza el proceso de formación, donde se te instruye, donde se te corrige, donde se te reprende, eso es lo que no nos gusta a nosotros, ser formado. Pero nadie puede asumir y no ha sido formado. Por eso usted no se convierte hoy y mañana está pastoreando. Por eso usted no se convierte hoy y mañana deja de ser hablador. Por eso usted no se convierte hoy y ya mañana deja de ser envidioso. Porque la formación es un proceso progresivo. Juan capítulo 13, verso 15. Repito, Juan capítulo 13, a la altura del verso 15. Que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Damos gracias al Señor por esta palabra, la bendecimos y que Dios se glorifique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, cuando nosotros nos sumergimos en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que en sí misma la palabra de Dios es Cristo hecho letra, es Cristo revelado a través de un libro sagrado. Durante todo el Antiguo Testamento, Cristo fue profetizado de diferente manera. En Isaías, por ejemplo, la Biblia dice que una virgen daría a luz un niño y que su nombre sería llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. En el mismo libro de Isaías, hablando de Jesús, él dice que iba a ser llevado a la cruz, que él iba a sufrir todos nuestros dolores, que como oveja iba a ser llevado al madero y que no iba a abrir su boca. Es decir, que Cristo, desde antes de su nacimiento, había sido profetizado. Usted sabe cómo fue el nacimiento de Jesús. Fue concebido en una virgen directamente por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que Cristo, desde su concepción, fue un milagro de Dios. No fue un hombre engendrado por otro hombre, sino que fue un engendro divino, sobrenatural. Nace en un pesebre, un niño nacido en una tierra desconocida, en una tierra que para los hombres era insignificante. Por eso en un momento determinado le dijeron, verdaderamente de Belén, de esa tierra que nadie conoce, que no ha salido ningún profesional, que no ha salido ningún empresario, nadie ha sido presidente de esta tierra, nadie ha sido guerrero de esa tierra, ¿podrá salir algo bueno? Esa fueron la pregunta en un momento determinado, refiriéndose a Jesús. ¿Cómo es posible que el Mesías esperado por los judíos haya nacido en una tierra de donde no nacen los reyes? ¿Cómo es posible que en una tierra donde no nace hombre ni mujer del linaje, hombre de traje, hombre de corona, tú me dices ahora que el Mesías esperado ha nacido allí? Y fue de alguna manera menospreciado por el lugar donde nació. Pero también vemos la vida de Jesús durante 30 años. No vemos de alguna manera cuáles fueron las interacciones de Jesús con los demás ciudadanos. Solamente vemos una intervención de Jesús, y era cuando él tenía 8 años. Se le pierde a María, fue presentado en el templo como era costumbre entonces en Israel. Se le pierde a María y a José, y cuando ellos se devuelven, que le dicen, ¿por qué tú nos haces esto? El niño lo único que se le ocurrió decir fue, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hasta ahí y hasta los 30 años
la Biblia no vuelve a hablar de Jesús. Yo no sé cómo fue la vida de Jesús de los 8 años que no se ven en la Biblia hasta los 30, es decir, 22 años en el anonimato. Los historiadores dicen que él se hizo profesional en lo que era su padre, era carpintero. Quizá él pudo haber criado dentro del hogar con María y sus demás hermanos, ayudando a José. Quizá iba a la sinagoga a escuchar incluso a los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley. Quizá era de los que subían cada año a celebrarle fiesta a Jehová en el monte. Yo no sé, pero la Biblia no me dice qué pasó con Jesús. Pero cumplidos los 30 años, hay una intervención en el río Jordán, donde hay un hombre llamado Juan el Bautista que está bautizando. Ahí sale a relucir Jesús. Juan lo ve de lejos, y usted sabe la frase célebre, cuando Juan se dirige hacia donde estaba Jesús y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Jesús le había llegado su momento. Jesús le había llegado el momento de manifestarse, de darse a conocer, de decirle a las naciones, de decirle a los hombres: he venido para manifestar el reino de Dios. Y fue evidente, porque cuando estaba entre los hombres, en una ocasión dijo: el reino de Dios se ha acercado. En otro momento le dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Es decir, que donde Cristo llegaba, llegaba el reino. Donde Cristo estaba, estaba el reino. Ahí entonces nosotros vemos las obras de Cristo en el ministerio. Usted sabe todo lo que Jesús hizo. Sanó enfermos, echó fuera demonios, hombres y mujeres que estaban ciegos, cojos, mudos, flujo de sangre. Se le reveló a mujeres como la samaritana, perdonó a la mujer como la agarrada aquella en el adulterio, levantó al hombre de más de casi de 40 años paralítico. Usted conoce la vida de Jesús. Pero luego que Jesús culmina su obra en la cruz, muerto, desgarrado su cuerpo, traspasado por los clavos, traspasado el costado por una lanza, la Biblia dice que resucitó al tercer día. Ahí, cuando Jesús resucita y asciende al cielo, se cumplen 4 cosas. Pregúntame cuáles son. Me gusta eso. Ustedes dejan predicar uno solo. Cuando Jesús resucita, se cumplen 4 cosas. La primera es que vino a ser el autor de eterna salvación. Hasta que Él no muere, no es el Salvador. Cuando Él derrama su sangre en la cruz, Jesús entonces se convierte en el Salvador del mundo. La número 2 es que a Él se le da un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que a este nombre todo hombre confesará que es el Señor, y que toda rodilla se doblará. Ante el nombre de Jesús, los demonios corren. Ante el nombre de Jesús, los enfermos son sanados. ¿Por qué? Porque el nombre que es sobre todo nombre es el único nombre que tiene poder. Eso lo hace cuando resucita. Y otra vez, que vino a ser el único. Por si usted lo duda, por si no se le ha revelado, o por si recibió otra enseñanza, Jesús vino a ser el único mediador entre Dios. El único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún pastor, no hay ningún líder religioso, no hay nadie. Solamente Cristo se convierte, es el mediador entre Dios y los hombres. Y algo importante, que Jesús viene a ser el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Hasta que Cristo no muere, ninguna de esas 4 cosas se hacen material. No se pueden materializar, porque con el derramamiento de sangre y con la muerte de Cristo, entonces Él se constituye en esto que yo le he enseñado. Ese es Jesús. No hay duda en ello. No hay ni siquiera cuestionamiento en ello. Usted puede encontrar personas que juzguen, usted puede encontrar personas que lo rechacen, usted puede encontrar personas que lo cuestionen, cualquier tipo de persona, pero lo que
inspiración en la tierra. Ya se ha llegado el tiempo. Es necesario que yo me vaya para yo poder enviar el que va a estar con ustedes todos los días de sus vidas hasta que yo venga. Ese que va a estar con ustedes no va a ser en un momento determinado, sino siempre. Por tanto, donde quiera que tú te mueves, Él está contigo. Por eso Cristo le dice, si no me voy, Él no viene. Cristo no puede estar aquí y al mismo tiempo en la iglesia Betel. Se le imposibilita porque no puede ocupar dos lugares al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo, que es omnipresente, Espíritu vivificante, que habita en tu corazón, donde quiera que se mueve un hijo de Dios, Él sí puede estar en todos los lugares. Eso era lo que Él le estaba diciendo ahí. Entonces vemos un contraste entre Jesús y un hombre llamado Pablo. Pablo es totalmente contrario a lo que era Jesús. Pablo ahora no es un hombre profetizado, es un hombre diseñado. Viene siendo de Jesús un hombre eterno, a Pablo un hombre mortal. De un hombre engendrado divino a un hombre de ingenio pecaminoso, de un hombre de carne y hueso. ¿Usted conoce a Pablo? Pablo no fue Jesús desde el inicio. Pablo lo primero que hizo fue que antes de ser de la iglesia, persiguió la iglesia, instruido en la ley de Moisés. Una locura, porque la ley de Moisés habla de Jesús, pero el que se instruye en la ley de Moisés como Pablo, entonces ya él no ve a Jesús revelado, sino que ve a la salvación revelada en ella. Y por eso él tiene que perseguir a los que siguen a Jesús. Una locura. O sea, la que habla de Jesús te convierte en perseguidor de ella. Mata a los cristianos. Pero lo que menos Pablo se imaginaba era que justamente de camino a perseguir a los cristianos se iba a chocar con el que él perseguía. Camino a Damasco, usted sabe lo que pasó con Pablo. Choca con el maestro, queda ciego, recibe un impacto sobrenatural. Dice, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Porque una persona que tenga un encuentro con Cristo jamás puede ser igual. Y ahí Pablo, cuando se choca con Jesús, comienza el ministerio más poderoso que se conoce en todo el Nuevo Testamento. Yo le voy a hacer una pregunta. Ustedes quizás una pregunta para que usted reflexione. Le voy a hacer esta siguiente pregunta. ¿Usted cree que usted pudiera vivir el Evangelio solamente con Mateo, Marco, Lucas y Juan? No. Si el Evangelio fueran esos 4 libros, ¿usted entendería el Evangelio? No. ¿De dónde sale Jesús? ¿Quién es este personaje? ¿Cuál es el significado de su sacrificio? ¿Por qué viene? ¿Por qué es el Cordero? ¿Dónde yo puedo aprender eso? ¿Quién me dijo que era necesario un Cordero inmolado? Que tenía que ser perfecto. ¿De dónde sale esa historia, esa ficción que nace del Espíritu Santo? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde Cristo forma la iglesia? En esos 4 evangelios, ¿dónde Cristo forma la iglesia? ¿Dónde? Por eso, el que tiene un encuentro genuino con Jesús recibe una transformación. Recibe una transformación. Que ahora no puede existir una transformación sin una formación. Es decir, la transformación sin formación no se sostiene a través del tiempo. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de cambiar de forma. Eso es lo que cuando usted escucha la palabra transformación, es cambio de forma. Es decir, la palabra transformación se compone de 2. Del prefijo trans, que significa a través de, y formar cambio. Es decir, generar un cambio a través de. Por eso es que la transformación es a través de Cristo. Usted no puede recibir una transformación a menos que no sea que Cristo se te meta en el corazón. Ahora, cuando hablamos de formación, estamos hablando de dar forma a algo, de moldearlo, de configurarlo, de capacitarlo. Por eso es que cuando usted es transformado, ahora usted necesita ser formado. Mira, por ejemplo, en la transformación, mira lo que sucede cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo y Él viene a habitar en nosotros. Mira lo que, cuando me refiero a transformación,
automáticamente tú recibes a Cristo, entonces tú recibes un cambio de naturaleza. De ahí que tú pasas de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza divina. En una transformación tú pasas de muerte a vida. En una transformación tú pasas de una condenación eterna a una salvación eterna. De una criatura a un hijo, o de las tinieblas a la luz. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, que recibes ese tipo de transformación, ya estás formado en Cristo. Entonces, cuando hablamos de formación, entonces la formación comienza un proceso de purificación, de santificación, de capacitación. Ahí se te forma el carácter, se te cambia de alguna manera el temperamento para que lo sepa manejar. Ahí es que tú entonces en la formación aprendes a ser discípulo. Por eso usted ve que ser transformado es fácil, pero ser formado es difícil. La transformación es fácil porque tú no vas a tener que decir, Señor Jesús, no me arrepiento, reconozco mi pecado, te recibo como Señor. Tú pasas de ser condenado a ser vivificado. Ahora, cuando usted comienza el proceso de formación, donde se te instruye, donde se te corrige, donde se te reprende, eso es lo que no nos gusta a nosotros, ser formado. Pero nadie puede asumir si no ha sido formado. Por eso usted no se convierte hoy y mañana está pastoreando. Por eso usted no se convierte hoy y mañana deja de ser hablador. Por eso usted no se convierte hoy y ya mañana deja de ser envidioso. Porque la formación es un proceso progresivo. Te voy a poner algunos ejemplos y un paralelismo entre lo que es la transformación y lo que es la formación. Por ejemplo, en la transformación Jesús dice, nadie echa vino nuevo en odres. ¿Tú ves? O sea, en otras palabras, en tu naturaleza vieja, yo no puedo echar mi vino nuevo. Por tanto, tú necesitas cambiar de naturaleza. Tú necesitas cambiar el odre, quitar el viejo y poner el nuevo. Es una transformación. Pero en la formación, entonces Pablo viene y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son. Entonces Jesús te está diciendo, ya tú eres nuevo, y Pablo te está diciendo, camina como tal. La transformación, Jesús dice, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es digno de mí. Pero Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación de vuestra mente. O sea, Jesús te dice, pusiste la mano en el arado, no desees la vida pasada, no desees volver atrás, no desees vivir en las dos aguas, me sirve a mí y le sirve al mundo. Pero Pablo dice, la única manera de lograr eso es renovando tu mente día a día. Por eso Pablo dice, cuando ustedes renueven su mente, entonces van a poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Solamente si se renueva. Eso le llaman formación. En la transformación Jesús dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Pero Pablo lo dice más bonito. Os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Cuál duele más? ¿Cuál duele más? Porque es que a veces decir yo creo es fácil. Decir yo recibo a Cristo sierva es fácil. Demostrarlo a través del servicio es difícil. Demostrarlo a través del tiempo es difícil. Y ahí Pablo le dice, si tú tomas tu cruz todos los días, entonces tú presentas tu cuerpo como sacrificio vivo, agradable al Señor. Ahora mira, me gusta esta. Jesús dice, como tú has sido transformado, si te dan una bofetada, ponle la otra mejilla. Tú eres nuevo. Tú eres nuevo. Si te dan de este lado, ponle la otra. Y si por alguna razón te quieren quitar la túnica, suéltale la capa. Entonces Pablo dice, no paguen a nadie mal por mal, sino háganle bien a todo el mundo. En otras palabras, hagamos bien siempre sin desmayar.
porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, mira lo fácil. Posiblemente yo pongo la otra mejilla, o posiblemente me dan una galleta y yo me quedo callado, pero hacerle bien a ese. Sí, a mí me han humillado. Yo no sé si usted es perfecto, yo no he podido aprenderlo todavía. Yo estoy en el proceso ciego. Yo estoy como Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Ahora, yo alguna cosa continúo hasta llegar. Pero a mí me han dado galletas y yo no digo nada, yo me quedo con mi galleta larga, me quedo con mi dolor. Ahora, lo que no le hago un bien, me ha pasado que cuando tengo que hacerle un bien, como que digo, porque la formación es cuando tú tienes la capacidad de perdonar. Es cuando tú tienes la capacidad de perdonar. Por eso Jesús dice, en la transformación, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. La verdad que Jesús es fuerte. Él te dice, ustedes son bienaventurados cuando por mi causa ustedes lo persigan. Entonces Pablo viene y dice, porque esta leve tribulación. Mire, cuando yo estaba preparando este mensaje, yo tenía una batalla. Porque Jesús me dice, gózate cuando padezca por mi causa. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una nueva naturaleza. Y ahora Pablo me dice, esa persecución que producen en mi aflicción, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oye, ¿cómo le llama Pablo? Leve y momentánea, como dicen los dominicanos, porque no eres tú que lo estás viviendo. Ponte mis zapatos, ven, ponte este saco, a ver si es verdad que es leve. Pablo dice que es leve. En la formación, el proceso es leve. Y la que le gusta a todos los cristianos, en la transformación, Jesús nos inviste de poder y autoridad. Esa nos gusta, ¿verdad? ¿Sabe lo que es cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán? Pero Pablo le dice, aunque ustedes la recibieron, aunque ustedes la tienen, cada uno ministre según la medida de fe que le fue dada. En otras palabras, el poder y la autoridad no es para usarla en tu antojo, no es para usarla desmedidamente, ni para usarla de manera desordenada, ni para lucrarse, sino que para utilizarlo a favor del reino de Dios. Amén. Por eso cuando él dijo, recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya usted sabe lo que dice más para allá. Es para que sean testigos de él en todas las naciones. No es para que tú ahora digas, yo soy el que más unción tengo, yo soy el que he hecho fuera demonios. Es para que lo use de manera medida. Entonces, luego de esta breve introducción, la pregunta para todos es, ¿a quién prefiere? ¿A Pablo o a Cristo? Siempre Cristo. Esa es la pregunta que te confronta, ¿sí o no? Porque según lo que yo he enseñado, Cristo me transforma, pero Pablo me forma. Entonces te pregunto, ¿a quién prefiere? ¿A Pablo o a Cristo? Alaba lo que él vive, dale un aplauso al Señor. Se van a dar cuenta, una vez que creo que lo prediqué aquí, que la mejor manera de atacar a Cristo es atacar la palabra. Si hay alguien que resalta a Cristo es Pablo. Si nosotros criticamos a Pablo y decimos que no es verdadero, sus escritos tampoco son verdaderos. Por tanto, si lo que Pablo escribió no es verdadero, lo que de Cristo se dice ahí tampoco es verdadero. Entonces tenemos que volver a la ley o nos quedamos con los 4 evangelios. Y yo no sé si usted como yo prefiere la Biblia entera. Dios mío, prefiero la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Ellas son vida, ellas son reveladas por el Padre, ellas son útiles para redarguir, para instruir, para formar. Te pregunto, iglesia, entonces, ¿a quién prefiere? ¿A Pablo o a Cristo? Si yo tuviera a Pablo de frente, me gustó que ustedes respondieran así.
Porque si yo tuviera a Pablo de frente y le dice, Pablo, yo prefiero a Pablo, y Pablo te mira y te dice, ok, tú prefieres a Pablo, entonces Pablo te va a responder de la siguiente manera: porque he sido informado de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre ustedes contienda. Quiero decir, cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Ahí está la pregunta que yo acabo de hacerle a ustedes. ¿A quién prefieren? ¿A Pablo o a Cristo? Porque Pablo está diciendo, entre ustedes hay contienda. ¿Por qué? Porque hay un grupo que dice que es mío, hay otro que dice que es de Apolo, hay otro grupito que dice que es de Cefas, y por allá atrás hay otro grupito que dice que es de Cristo. Y Pablo le dice, en eso entonces, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por alguno de ustedes? No. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No. Entonces yo te hago la pregunta nuevamente: ¿a quién tú prefieres, a Pablo o a Cristo? A Cristo. Y sigue diciendo Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Cristo. Vuelvo y te hago la pregunta: ¿a quién tú prefieres? ¿A Pablo o a Cristo? Y Pablo sigue diciendo, nosotros, para que no tengan duda, somos simples colaboradores de Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Ahora somos administradores de los misterios de Dios, pero que es necesario que los administradores, cada uno sea hallado fiel delante de Dios. Amén. Usted y yo no somos nada. Usted planta, usted riega, pero al final el crecimiento lo da Dios. El evangelio no es una cuestión de preferencia. El evangelio son principios y fundamentos. El evangelio es transformación y formación. Tú no es que si yo prefiero a Pedro, que si yo prefiero a Juan el Bautista, que si yo soy el guerrero como David, que si yo soy el hombre manso como Moisés. Esto no es cuestión de preferencia. El evangelio es transformación y formación. Y es ahí donde Juan dice, yo le he dado ejemplo a ustedes, para que como yo hice, ustedes también vayan y hagan. Jesús le está dirigiendo palabra a los apóstoles, a los discípulos en ese momento. Él le dice, yo a ustedes le he dado ejemplo, ahora vayan y hagan como yo hice. ¿En qué momento Jesús dice eso? Jesús dice eso en el momento que le lava los pies a los discípulos. En ese momento es que Él le dice, así como yo hice con ustedes, ahora vayan, hagan ustedes con los demás. O sea, yo le lavo los pies a ustedes, ahora vayan ustedes y háganse con los demás. Él le está diciendo, laven los pies. No, lo que Jesús le está diciendo, yo le he servido a ustedes, ahora vayan ustedes y sirvan a los demás. Aquí viene la respuesta a la pregunta que yo le he hecho. ¿A quién preferimos? ¿A Pablo o a Cristo? Siempre preferiré a Cristo. Y quería que ustedes me respondieran, porque la enseñanza es esta. Usted no puede preferir ni a Pedro, ni a Pablo, ni a David, ni a ninguno de los hombres o grandes hombres y mujeres que la Biblia resalta como líderes. Siempre será Cristo. La enseñanza que yo le traigo a ustedes, que los escritos de Pablo sí son necesarios, sí son fundamentales, sí son importantes. No es Pablo. Lo que yo le estoy enseñando ahora a ustedes es la centralidad en la palabra de Dios, que es Cristo hecho verbo. Es el verbo hecho carne, la letra hecha carne. Es para que si ustedes mañana, por la razón que sea, tienen que emigrar de Icamé, el evangelio no
no está centrado en hombre. Es verdad que lamentablemente hemos caído en un sistema donde de alguna manera el centro es el líder. Ayer leí una prédica donde el pastor que estaba, él ministraba y había motivado a los hombres a hacer algo. Y él dice: convénzame, mira, no hay que convencer hombres. Esto es Cristo. Pero si usted anhela, si usted ama los escritos de Jesús y no ama los escritos de Pablo, no va a poder ser formado. Te lo voy a poner más fácil. Cristo pare la iglesia, Pablo la forma. Es como una mujer que da a luz y le entrega a su niño a otra persona. Entonces, cuando usted ve que están menospreciando los escritos de Pablo, no están menospreciando a Pablo. Por eso Pablo dice: te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿Acaso alguno de ustedes fue bautizado en mi nombre? No, nosotros somos simples colaboradores, simples administradores de la gracia, simples administradores del evangelio. Pero es necesario que los administradores sean encontrados fieles. Así que por ahí, cuando le pregunte: ¿qué tú prefieres, a Pablo o a Cristo?, responda sin titubear: yo prefiero siempre a Cristo. Cuando Dios me dio ese tema, yo caí loco, porque hay gente que a Pablo que sigue. Incluso, yo no sé si usted escucha: si yo fuera como Pablo. Yo quiero parecerme más y más a Cristo. Yo quiero reflejar en mi vida más y más a Cristo. Aunque Pablo haya dicho: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, yo no lo cojo de Pablo, yo lo digo yo. Cuando Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo, él no te estaba diciendo: síganme a mí. Él nos está dando un ejemplo de qué es seguir a Cristo. Si usted imita a Cristo, está diciendo: está haciendo lo que Pablo hizo por creer en mí. Así que, Pablo o Cristo. Y concluyo con este verso bíblico, justamente de la boca de Pablo. Justamente Pablo nos resalta estas palabras en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Oye lo que dice. Nos recomienda a nosotros. Escuchen acá. Nos recomienda a nosotros: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Para que tú veas, Pablo siempre nos va a conducir a Cristo. Nunca Pablo se va a centrar en él. Haya en ustedes también el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se deshizo a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso sí, Pablo nos dice: ustedes quieren ser formados, ustedes quieren ser transformados de gloria en gloria, ustedes quieren caminar el camino hacia la perfección, hacia el crecimiento, hacia la manifestación, hacia la manifestación del reino, hacia el cumplimiento ministerial. Fácil, el mismo sentir que hubo en Cristo. Lo que Cristo hizo, hágalo usted. ¿Cuál? Despójese de la vieja naturaleza, despójese del viejo hombre, despójese de las ataduras del enemigo, despójese del orgullo, despójese de la arrogancia, despójese de lo que usted cree que es, y humíllese como Cristo. Humíllese como Cristo se humilló, que se hizo en forma de hombre y murió, y lo resalta: y muerte de cruz. Cuando tú mueres en la cruz, se te ve el refajo. Te voy a explicar esto para concluir. Cuando dice muerte de cruz, es porque la muerte de cruz era vergonzosa. ¿Por qué? Porque ahí se te ve todo, se te ve la vergüenza. Cuando tú vas a la cruz, tú eres transparente y todo el mundo te ve que tú eres un orgulloso. Se te va la reputación. Y muerte
de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Hagámonos obedientes hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dale el aplauso al Señor. Dios te bendiga. Dios te